Hola gente, sé que hace un tiempo les dije que iba a ser muy extraño que yo aparezca en los videos hablando así normal, pero quería contarles algo que sucedió hoy día, que de hecho ha estado sucediendo durante todo el mes y que quizá iba a ser un tema un poco interesante, importante, aunque es un poco triste, es la verdad, es un poco triste, no me siento muy bien, justamente por eso quise hacer un video respecto a ello y también quise para que les sirva a alguna persona que también está en lo mismo. Y es que apliqué a la visa de turismo para Estados Unidos. Y pues vamos a hacer el resumen, la conclusión. Se me rechazó la visa. Pero les quiero explicar por qué. Es la primera vez que yo aplico a la visa y de hecho no tenía ningún tipo de experiencia con nada de estas cosas. Entonces les voy a contar un poco cómo fue el proceso, cómo es que yo me asesoré y todas esas cosas. ¿Cómo empezó todo? En realidad yo quería aplicar a la visa desde hace ya mucho tiempo. Yo tengo una amiga que vive en Estados Unidos a quien yo podía visitar, yo podía quedarme en su casa y todo, pero siempre quedó como en algún momento voy a aplicar, no lo voy a hacer o sea, ahorita ni nada de eso porque no tengo tiempo, no tengo dinero para aplicar. Y la verdad es que no sabía mucho, yo me confundo mucho con todo lo que tiene que ver con procesos. A mí me cuesta bastante entender algunos formularios y cosas tan delicadas como la visa. Yo veía, escuchaba, sabía de gente que aplicaba, pero decía, no, para mí es muy complejo, necesito que alguien me ayude. En fin, se dieron situaciones y se dio puntualmente una familiar en la que pues iba a aplicar mi mamá, mi sobrina y iba a ser un viaje familiar. Entonces dije, bueno, de repente yo también puedo aplicar aquí. Creo que es la oportunidad para hacerlo, ya que si yo aplicaba sola iba a ser un poco más complicado por diferentes factores, ya que no sé si lo saben, probablemente sí, pero a lo que ellos le toman más importancia, o esto es lo que yo sé, de repente puedo estar equivocada, de todo el tiempo que he venido con este tema es lo que he podido aprender. Ellos le toman bastante importancia al tema de tus arraigos, de que, o sea, cuáles son los motivos por los que tú regresarías a tu país. Ellos no quieren que tú te quedes. Estamos hablando de una visa de turista, obviamente. Entonces ellos no quieren que tú tengas motivos para no volver a tu país de origen. Tienes que tener un trabajo estable, tienes que tener quizá propiedades, algún vehículo, alguna casa, si estás casado o casada, hijos, algo que te ate a tu país. Entonces en mi caso, no voy a entrar en tanto detalle, pero yo no tengo tantas cosas que me aten a mi país. O sea, yo soy una persona joven que, por ejemplo, no tengo auto, no tengo propiedades, no tengo nada de esas cosas. Puedo tener algún arraigo, sí, pero no es algo muy, muy fuerte, como de repente alguien que tiene hijos o, no sé, está casado o lo que sea. Entonces, de por sí la situación estaba complicada para mí y dije, bueno, mejor aplicar junto con mi familia. Un detalle importante a mencionar es que una de mis hermanas ya había obtenido la visa, por lo tanto ella ya había viajado, ya conocía un poco y pues se armó ahí el argumento, ¿no? Iba a ser de que mi sobrina iba a cumplir años, bueno, de hecho sí, cumple años pronto, entonces iba a ser un viaje familiar, como ya digo, en donde yo me iba a pagar mi viaje y mi hermana estaba invitando a mi mamá y a mi sobrina. Es un argumento un poquito quizá complejo, pero lo trabajamos de tal manera de que todo coincida. Para esto nos ayudó un asesor que nos ayudó con la cita, nos ayudó con el formulario. Y acá viene un punto muy importante que les quiero recomendar. Si ustedes de repente nunca han aplicado a la visa de turismo y no tienen ni idea y prefieren contratar los servicios de un asesor o una compañía, está bien, es algo que les puede servir. De hecho, si no tienen idea de qué va y no saben cómo va a ser la entrevista y todo, les puede dar mucho. Pero lo que sí también deben tener en cuenta es de que muchas veces estos asesores, así como independientes, tienen muchos clientes más. Por lo tanto, es muy posible que no les den a ustedes la atención que necesitan. Digamos que ustedes tienen muchísimas dudas, lo pueden cubrir de repente en una reunión, pero el proceso no es muy largo para aplicar a la visa. En sí es como llenar un formulario primero, luego ese formulario se paga y se cierra. Luego de eso te dan como unos papeles, o mejor dicho, se genera un recibo, algo de eso, y ya después viene el tema de la cita, ¿no? Que hoy en día las citas sí están bastante lejanas por muchos factores que están sucediendo en Estados Unidos también, pero de por sí conseguir una cita no es tan sencillo.
pero sí o sí una vez que confirmas tu formulario y pagas todo, te lo van a dar. Es muy probable que sea de acá a mucho tiempo, pero te la van a dar. Entonces un asesor te puede ayudar a de repente conseguir la cita un poco antes y todo eso. Pero sí, la atención a veces es como no es la mejor o no es la más personalizada, la más detallada, o al menos eso fue mi experiencia esta vez. Eso es algo que ya lo tengo en cuenta, por ejemplo, y que si aplicara una próxima vez, yo siento que aplicaría yo sola. O sea, yo haría mi formulario, porque tampoco es nada del otro mundo, yo sí entiendo inglés, entonces podría aplicar con mi formulario sin problema, pero quizás sí le pediría ayuda a algún asesor o alguna compañía de estas para el tema del adelanto de cita. Volviendo un poco a la historia, la verdad es que sí hubo bastantes trabas por ciertos momentos. No podíamos pagar el formulario, terminamos de cerrar los formularios como tal casi al final. El tema de un cierto pasaporte que necesitábamos también de una de nosotras que no tenía. Entonces estuvo lleno de estrés este proceso para mí y el día de hoy se acabó, pero no les voy a negar que me siento mentalmente exhausta. Y siento muchas cosas, la verdad, que bueno, ya les voy a ir contando. Entonces fue un proceso bastante complicado. No fue difícil como tal, ya les digo, pero sí fue bastante complicado y exhaustivo. Llegó el día de la cita, porque bueno, ya después de cerrar los formularios, pagar y todo, se confirmó la cita, que bueno, olvidé mencionar que para esto yo estuve preparándome todo lo que pude junto con mis familiares, los que íbamos a aplicar. Estuvimos repasando, estudiando. Creo que lo que más me hizo daño durante este tiempo fue la incertidumbre de no saber qué preguntas nos podían hacer, porque por un lado estaba el asesor que nos decía, miren, pueden hacerles estas preguntas posibles, que son las más usuales, pero también está internet, que te muestra muchos videos, hay muchas páginas de Instagram, por ejemplo, de asesores así de visas que te ponen ejemplos de qué cosas te pueden preguntar, diferentes situaciones y todo eso. Y yo no sabía exactamente cuál era lo más cercano a la realidad. Por un lado escuchaba que decían que si te preguntan algo, tienes que responder de manera muy puntual. Te preguntan algo, respondes esto, nada más, simplemente sí. Pero también escuchaba que si te preguntaban algo, podías dar un poco más de contexto, podías hacer que la conversación sea más casual, no explayarte tanto, pero ser sincero, ¿no? Y honesto. Entonces estaba entre esa delgada línea. Al final el asesor nos dijo de que puntuales, pero al mismo tiempo tampoco que se vea estudiado, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Porque al final no es un interrogatorio, es simplemente unas preguntas que de hecho la entrevista en sí es corta. Muy básicas para que ellos puedan saber exactamente qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y más allá de eso, les cuento, es que el formulario, o sea, ese formulario que ustedes llenan en la página de la embajada, les van a pedir cierta información específica de acuerdo al caso de ustedes, y de esa información se van a basar ellos. Por ejemplo, si ustedes ponen que trabajan en tal empresa, y al momento de la entrevista les preguntan, ¿y usted dónde trabaja? Y dicen el nombre de la empresa, pero de repente le faltó algo al final o algún dato, algo importante, entonces no cumplen con el filtro. Ellos en realidad lo que ven son los filtros. Ustedes tienen que pasar esos filtros y tienen que basarse en todo lo que han puesto, lo que han completado en el formulario de la embajada. Entonces desde ahí partimos, ¿no? Volviendo al punto de nuevo, perdón que yo tengo mucho de irme por las ramas. Pero bueno, entonces eso, ya estaban las cosas listas, empezamos a estudiar mucho, a repasar mucho. Les juro que ha sido muy difícil para mí aprenderme cosas. Sentía mucho estrés y tensión y de solamente imaginar el momento y que podían hacerme 2 preguntas y ya está, o podían preguntarme muchas cosas. Esa era la incertidumbre que me estaba haciendo daño. Y bueno, llegó el día, que fue hoy. No puedo dormir, la verdad. Mi mamá tampoco pudo dormir muy bien, pero hicimos lo posible para estar tranquilas. El día anterior nos habíamos tomado fotos. Yo me sentía feliz con la foto que me había tomado porque dije, wow, esta vez hice algo mucho más decente. Entonces estaba con todos los ánimos. Dije, voy a tratar de ser lo más genuina posible y al final, sí, o sea, hay algunas cosas que obviamente se habían acomodado al formulario para que nos favorezca de alguna otra manera, ¿no? No todo. Pero bueno, eso lo tenía bastante en cuenta. También estábamos ahí con mi sobrina y todo eso. Y tratamos de estar lo más tranquilos posible. Les digo una cosa, yo nunca había entrado a la embajada de los Estados Unidos, la verdad no tenía idea de cómo era eso.
Es un lugar muy bonito, es un lugar muy interesante. Lo que sí es que se respira bastante tensión ahí, la gente se está como mirando entre ellos y bueno, entre nosotros también. Pero bueno, a ver, llegamos, teníamos que tener los documentos listos, pasaporte y todo eso. Nos recibió una persona, nos hizo alguna que otra pregunta y luego nos dirigió como a una puerta. No, perdón, a una ventana. En esa ventana revisaron los pasaportes y todo y nos lo dieron otra vez los pasaportes. Luego pasamos por una puerta y entramos como un lugar en donde tenías que dejar todo lo que fuera de metal como en una tina y también te pedían otras cosas y luego pasabas como una puertita así para ver si tenías algo o no. Entonces luego de eso ya nos dijeron tienen que ir de frente y van a llegar como a un lugar donde hay bastante gente sentada y ahí pues leen y ubican lo que tienen, a dónde tienen que ir. Y así estuvimos, nos pidieron el pasaporte, luego tomamos las huellas dactilares y estuvimos esperando. En conclusión, estuvimos esperando, no tomó mucho tiempo tampoco, entramos y aquí viene la parte en donde, créanme que yo pensé que iba a estar más nerviosa porque yo soy una persona muy ansiosa. Trato de estar tranquila siempre, pero por algún motivo cuando me pongo muy nerviosa me empieza a latir el corazón muy fuerte y me empiezo a poner helada, como si me fuera a morir. Entonces eso pensé que me iba a pasar, pero no me pasó y en mi mente simplemente repetía algunas cosas que yo sabía que podían preguntarme y que no las tenía tan cuadradas, entonces repasaba en mi mente y así. ¿Qué más? Luego de pasar por esa puerta última que les digo, ya estábamos todos en fila, o sea, imagínense, yo estoy aquí y delante mío habían personas y todos estábamos como así, en una fila y luego habían acá, ¿qué les digo? Las ventanas en donde se encuentran los agentes consulares, ¿no? Quienes te van a hacer las preguntas y te van a aprobar o no la visa. Todo el mundo callado, un silencio absoluto, pero se escuchaba obviamente cómo la gente hablaba. Y es un lugar pequeño, o sea, es un lugar bien pequeño en donde tú estás ahí en tu cola tratando de pensar o recordar tus cosas y escuchas por acá, ¿no? Que una gente le pregunta a una persona, ¿y usted por qué quiere ir a los Estados Unidos? Ah, porque, bueno, mi hijo vive allá y todo eso. Ah, ya, ok. Y luego le vuelve a preguntar lo mismo con otra pregunta. ¿Y qué va a hacer en los Estados Unidos? Ah, quiero visitar las playas. Entonces usted no va a ir a visitar a su hijo, usted quiere ir a ver las playas. ¿Y por qué no ha ido a las playas de su país y si quiere ir a las playas de Estados Unidos? O sea, ese tipo de preguntas y eso me puso más nerviosa a mí. Pero al final cuando llegamos a nuestra cabina, o sea, a nuestra ventanilla donde nos iba a atender el cónsul, creo que se llama, honestamente fue muy buena persona con nosotros. Yo me sentí muy segura, me sentí muy tranquila. Pero a quien más le preguntó fue a mi madre. O sea, a mi mamá sí le hicieron más preguntas. No fueron tantas tampoco, pero sí la entrevista duró más de lo que debió durar, yo creo, no fue algo rápido. Ahora, les comento, ya ahora sí después de hablar tanto rato, porque es que yo considero que me negaron la visa, o nos negaron la visa. Si bien es cierto, a mí solamente me hicieron 2 preguntas al final, que era, no sé, en dónde trabajaba y la empresa, literalmente fue eso. En el caso de mi mamá, y bueno, esto es un dato random que ni siquiera debería decir en internet, pero a nadie le importa. Y es que yo tengo un familiar en los Estados Unidos, un familiar directo, que pues se quedó en Estados Unidos, ¿ok? O sea, no entró por la frontera ni nada de eso, simplemente se quedó. Ustedes ya saben, o sea, su situación era irregular. Por lo tanto, este familiar está hace muchos años. En realidad no está en nada extraño, pero simplemente nunca regularizó su situación. Y bueno, hasta ese momento nosotras no sabíamos lo importante que era eso. Estábamos preparadas para un tipo de pregunta así, pero el cónsul fue muy directo en preguntarle a mi madre esa pregunta. Y pues ella lo respondió bien y todo, pero estuvo mucho tiempo el agente, el cónsul en su computadora buscando datos. Y después de un buen rato, que habrán sido 5 minutos, se agarraba la cabeza, estaba pensando, nos miraba. O sea, a lo que voy es que yo estoy casi segura de que el agente quería darnos la visa, pero no podía. Porque seguramente, pues por leyes internas y porque no podía como tal, por el caso. Pero sí tenía la intención. Entonces obviamente luego de un rato nos dijo que lamentablemente las visas no habían sido aprobadas y nos quedamos frías.
Yo luego de eso no les voy a negar que sí me sentí extraña, me sentí muy mal, porque al final, más allá de yo haber querido viajar, que sí obviamente me hacía ilusión viajar y todo eso, porque yo nunca he salido de mi país, eh, más que nada yo quería que al menos mi madre y mi sobrino tuvieran la oportunidad de viajar, no tanto yo al final puedo aplicar en algún otro momento de mi vida, no lo sé. Pero en el caso de mi madre y mi sobrina, que es más pequeña, era como, no sé, yo sí realmente deseaba que ellas pudieran viajar para conocer, para, no sé, para que se sientan mejor y eso sí me puso muy mal. Y no les voy a negar que incluso haciendo este video me siento muy mal, me siento muy extraña, muy triste, pero por ellas, no tanto por mí. En mi caso es como, ok, por momentos digo, lo puedo volver a intentar, me puedo volver a asesorar, eso sí. Yo creo, como les dije, de que si vuelvo a aplicar, lo voy a hacer por mi cuenta. No creo que vaya a buscar ningún asesor para que me llene el formulario, me ayude con eso. No es necesario, lo puedo hacer yo. Siento que es una inversión de dinero que no es tan necesaria y por eso les digo, pueden ver videos, o bueno, no sé si hay videos puntualmente de eso, pero no es nada del otro mundo. Si no entienden inglés y de repente se sienten más seguros con alguien, un profesional que los guíe, pues está perfecto. Pero si ustedes saben inglés o tienen a alguien, algún hijo, primo, no sé, que entiende inglés, la verdad no es necesario que contraten a un asesor. En todo caso, yo les recomendaría que para el tema de adelantar la cita, quizás solamente para eso. Pero de ahí no, el tema de la preparación y todo, a ver si pudiera darles algún consejo, es que no vayan de manera muy ostentosa, ¿ok? Me he dado cuenta que a las personas estadounidenses o la gente que está ahí en la embajada, o sea, es relativo, ¿no? Pero cuando ven una persona que de repente trata de ostentar o aparentar, por más que tenga mucho dinero, no es necesario. O sea, siempre piensen de que menos es más. Y en algo tan importante como presentarte, ¿no? Porque literalmente te vas a presentar, o sea, vas a mostrar lo mejor de ti. No es necesario ponerte un terno, no es necesario ponerte un vestido, las joyas, no. No es necesario ser tú mismo, como te sientas más cómodo. Otro consejo que podría darles quizá es que a pesar de que no tienen que estudiar muchísimo para las preguntas, porque no es un interrogatorio nuevamente, de todas maneras ustedes pueden buscar las preguntas más frecuentes de la entrevista y siempre tener algo preparado. Eso no quiere decir que se lo memoricen todo porque es imposible. Acuérdense de que cuando uno está mintiendo, a pesar de que nosotros podamos pensar de que nadie se da cuenta, esas personas son profesionales. Estas personas están entrenadas para poder detectar algún tipo de mentira, algún tipo de gesto, algún tipo, no sé, como en la voz, en cualquier parte del cuerpo. Entonces es mejor tratar de decir la verdad, quizá con otra palabra, con otras palabras, para que obviamente no los perjudiquen, pero siempre tengan algo preparado, ¿ok? Tengan algo preparado, no simplemente digan quiero ir a Disney o quiero hacer turismo, no. Dense el momento de realmente preparar y organizar su viaje. Así luego los planes cambian, eso no importa. No piensen que porque ustedes dicen que quieren ir, no sé, a Universal o no sé, quieren ir al Gran Cañón o lo que sea, y luego no van o los planes cambian, no hay ningún problema. Eso no afecta directamente al tema de la entrevista de la visa. Simplemente ellos quieren saber de que tú no te vas a quedar, de que tienes lo suficiente para poder viajar y de que tienes planes. O sea, si tú vas a la deriva, obviamente va a sonar sospechoso. Entonces, eso también les podría recomendar, aunque es obvio. Tengan planes, armen planes, busquen si quieren ir a parques, no digan solamente Disney, dense el tiempo de buscar qué parques de Disney o algunas otras cosas más que puedan haber en Estados Unidos. Y por último, pero no menos importante, si ustedes al igual que yo han aplicado a la visa y no han podido ser aprobados, pues está bien sentirse mal, está bien sentir de que ya no quieren aplicar a nada y que todo se vino abajo. Créanme que les entiendo perfectamente porque yo me siento así. No pensé que me fuera a afectar, tampoco me afecta tanto, simplemente es como, es triste, ¿saben? Pero a ver, algo que podría decirles a ustedes que es importante o que lo pueden considerar. Podrían encontrar quizá la próxima vez si deciden aplicar nuevamente un motivo más específico. Yo no sé cuál habrá sido el motivo de ustedes para aplicar,
Pero por ejemplo, algo que me dijeron a mí es de que tiene un poquito más de peso, un poquito más de valor, aparte de los arraigos, el trabajo, el dinero, obviamente que es importante, dos factores que ahora yo lo tengo en la cabeza y que quizá lo considere si es que decido aplicar la próxima vez. Uno, es un evento interno o externo, algo así era. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una boda, un cumpleaños, no sé, la grabación de alguien o no sé, algún evento interno, o sea, no sé, de familia, de amigos, algún evento por el que ustedes quieren ir, pero es muy específico. Entonces eso puede ayudar para su solicitud de la visa. Es como, quiero ir, o sea, quiero visitar Estados Unidos porque mi hermana se va a casar, porque mi mejor amigo me ha invitado a su boda y quisiera estar presente ya que me ha invitado. Algo así, por ejemplo. Un motivo externo, ¿cuál sería? Un concierto, un festival, alguna feria, alguna de esas cosas que hay. Si ustedes, por ejemplo, quieren ir a un concierto específicamente o algún show, quieren visitar alguna feria en especial, algún evento que se va a dar en Estados Unidos por un periodo de tiempo, también lo pueden usar como argumento, ¿no? O sea, quiero ir a tal lugar, no sé, quiero visitar esta feria porque aquí, no sé, va a estar tal artista que me gusta y sería la primera vez y tal, y me hace mucha ilusión. Entonces, eso podría reforzar un poco el argumento. No quiere decir que por ello les van a dar la visa, pero sí podría ayudar bastante. Es más, es como mejor argumento que decir, nada, quiero hacer turismo y ya. Lo segundo que puede ayudarles bastante es viajar a otros países. Si ustedes nunca han viajado a otro país como yo, la tenemos un poco difícil, ¿ok? Y no necesariamente es porque no querramos, hay muchos factores por los cuales la gente no puede viajar: tiempo, dinero, y usualmente son esas, pero si en algún momento se pueden dar un viaje, depende del país en el que ustedes estén, cerquita nomás, al costado. La cosa es que les sellen su pasaporte y que ustedes tengan un registro migratorio. Eso sí les puede ayudar. No digo que les vayan a dar la visa otra vez, pero eso sí sería un plus. Y si ustedes tienen la oportunidad de irse a algún país de primer mundo, por así decirlo, ¿no? Como, no sé, Italia, España, Francia, no sé, alguno de esos lugares, aunque sea por un tour o lo que sea, para ellos va a ser importante porque será como, esta persona ha ido a tal país que está lejos, no se ha ido a Europa y no se ha quedado. Entonces, bueno, como que les genera un poco más de confianza. Otra vez, nada de esto es absoluto. Obviamente yo no soy profesional en esto, pero sí es algo que he podido notar, entender con todo lo que he aprendido durante este tiempo del proceso de mi visa. Así que bueno, esto es lo que les quería contar hoy, porque, no sé, sentía ganas de compartirlo, ya que no me lo quiero quedar, quiero expresarlo y también quizá a alguien le sirva esta experiencia o no, o simplemente para contárselos, porque a mí me gusta hablar mucho y la verdad es que no tengo mucho tiempo hoy en día para poder estar subiendo cosas a mi canal, pero me encantaría dedicarme a mi canal. Así que quería simplemente compartir esa experiencia un poquito amarga que pasé el día de hoy. Pero eso no quiere decir que me vaya a rendir. En este momento no me siento bien como para aplicar pronto a la visa ni nada de eso, porque claramente ha sido una inversión de muchas cosas. Sin embargo, sí lo veo viable en algún otro momento, un futuro cercano. Y nada, de estas cosas se aprenden. Así que sigue siendo una de mis metas para este año. Y bueno, no se desanimen una vez más. Y si tienen alguna experiencia con la visa o algo que quieran comentar, si alguien ve este video, pues ya saben, lo pueden dejar en los comentarios. Y una vez más, gracias por ver mis videos.